formación de la deuda pública, el uso de la deuda pública, y eso nos va a llevar a ver la legitimidad de la deuda pública. Es decir, si la deuda pública fue utilizada para beneficio de la población o no. Acá tenemos las diferentes vertientes a través de las cuales se genera deuda pública. Déficit fiscal, en primer lugar, que es la diferencia entre ingresos públicos y egresos públicos. Cuando los egresos públicos son mayores que los ingresos, se genera déficit fiscal. En Uruguay, en este periodo que estamos considerando, lo que ocurrió es que los ingresos públicos aumentaron, no cayeron, aumentaron, pero sin embargo los egresos públicos aumentaron más que los ingresos. O sea que se generó déficit fiscal. Esta es una situación muy particular que no se dio en otros contextos donde aumentó la deuda pública. Otro de los elementos que generan aumento de deuda pública es la formación de reservas internacionales, que son reservas que están en el Banco Central y se utilizan de determinada manera, pero que se generan a través de deuda pública. Allí pusimos atraso cambiario, AC, porque lo que hay en Uruguay en este momento es un atraso cambiario que se maneja de determinada manera y que genera deuda pública, que son las letras de regulación monetaria, LRM, letra de regulación monetaria, que son en unidades indexadas y que por lo tanto generan no solamente intereses, sino actualización por IPC. Otro punto que genera deuda pública es la dolarización de la economía, fundamentalmente porque con la dolarización hay una parte del mercado que no está en moneda nacional, circula el dólar y el dólar, el billete dólar, desplaza a la moneda nacional y por lo tanto hay menos emisión circulando. Después vamos a ver cada uno de estos puntos. Ahora lo estoy diciendo brevemente. La exposición que voy a hacer en forma global va a ser corta para dar lugar después a la intervención, a preguntas. La bancarización de las transacciones comerciales, que es lo último que se ha hecho en Uruguay y que esto también afecta la circulación monetaria, afecta la creación de dinero por parte del Banco Central. Esa es la evolución de la deuda pública bruta total. Como ven, pasa del año 2004, 13.391 millones de dólares, a estos 33.000 millones de dólares en el año 2016. Creció un 150%, lo cual en realidad es atípico. En las demás crisis, la deuda pública crecía en el momento de la crisis financiera, porque el Estado apoyaba el sistema financiero, eso tenía un costo para el Banco Central y eso hacía crecer la deuda pública. O sea que lo que es atípico es que en todo este periodo esté creciendo la deuda pública. Y crece un 150%. O sea que crece de manera importante. ¿Por qué es importante considerar la deuda bruta? Porque los intereses de deuda se pagan sobre la deuda bruta. O sea que la deuda neta es menor, pero los intereses se pagan sobre
los 33.300 millones de dólares. Independientemente de si la deuda esta es evitable o inevitable, lo que es real es que con este endeudamiento el que está ganando es el sistema financiero. El sistema financiero está haciendo un buen negocio con este endeudamiento. Como ustedes ven, del 2013 al 2016, la deuda pública se mantuvo estable en 33.000 millones de dólares, una pequeña rebaja y después aumentó otra vez. Esto ocurrió porque el Banco Central tenía reservas y entonces, en lugar de contraer deudas nuevas, utilizó esas reservas. Pero las reservas son deuda también. O sea que no aumentó la deuda bruta, pero aumentó la deuda neta. Eso lo pudo hacer hasta cierto momento. Acá tenemos 2016. Si nosotros vemos la situación de hoy las reservas en el 2017 aumentaron 4.000 millones de dólares. Lo que significa que la deuda en el 2017 hasta hoy debe andar en unos 37.000 millones de dólares. O sea que esa estabilización de la deuda usando reforma, usando las reservas, se puede hacer hasta cierto punto. Hoy ya la deuda pública aumentó a 37.000 millones de dólares. O sea que vemos que hay una importante dependencia de Uruguay del sistema financiero. Uruguay precisa dinero para cubrir su presupuesto, fundamentalmente. Y acá tenemos la evolución del déficit fiscal. Esto es importante porque vemos que al principio del periodo el déficit fiscal era bastante reducido y se mantuvo reducido 2005 y 2006 y 2007. 2008 y 2009, próximo a la campaña electoral, aumenta el déficit fiscal. Quiere decir que aumenta el gasto público. Después se mantiene estabilizado y vemos que en el 2014 aumenta a 2.000 millones y después 2016, 2.100 millones. Vemos que es muy importante el crecimiento del déficit fiscal. Para analizar el déficit fiscal tenemos que ver, en primer lugar, los egresos. O sea que el déficit fiscal se compone con egresos e ingresos. Los egresos superan a los ingresos. Tenemos egresos que son propios del presupuesto nacional, que están presupuestados y que algunos van aumentando a través de los años. Pero tenemos otros egresos que no están presupuestados, como por ejemplo el caso de la pérdida de Pluna, las pérdidas de la Corporación para el Desarrollo, que apoyó empresas y después no lo recuperó y las empresas se fundieron. El caso de ANCAP. O sea que todo esto está aumentando los egresos y por lo tanto aumentando el déficit fiscal. Lo importante de esto es ver que este aumento del déficit fiscal no beneficia a la población, evidentemente. Y por lo tanto, este crecimiento del endeudamiento no es legítimo y por lo tanto no es responsable la población de este endeudamiento. Y después, por otro lado, tenemos los ingresos. En el déficit fiscal hay un aspecto muy importante que son los ingresos que no se han recaudado. Los ingresos
tienen origen fundamentalmente en impuestos. Hay una parte de los impuestos que no se recaudan por distintas razones y que es un estudio que hace la Dirección General Impositiva y que lo llama gasto tributario. Por ejemplo, dentro del gasto tributario que considera impositiva es un beneficio que tiene la población por el IVA de algunos artículos que están al 10% de IVA, mientras que la mayoría, los otros artículos, están al 22%. Bueno, esa diferencia de IVA impositiva lo considera un gasto tributario, porque considera que todos los bienes tendrían que pagar el 22%, entonces eso lo considera un gasto tributario. Este gasto tributario del IVA, que en lugar de pagar el 22% paga el 10%, en realidad es en beneficio de la población. Entonces nosotros no lo consideramos para el estudio este. En realidad lo que consideramos son los gastos tributarios que no benefician a la población, que benefician prácticamente solo a las empresas. Entonces, dentro de ese gasto tributario tenemos un primer impuesto que es el IRAE, que ese es el gasto tributario, es decir, impuesto a la renta, a las actividades económicas, IRAE, impuesto a la renta de las actividades económicas, que impositiva no lo cobra. No lo cobra porque hay empresas que están exoneradas del pago de IRAE. Por ejemplo, las empresas que están en zona franca. Por ejemplo, las empresas que tienen proyectos de inversión. Otras empresas que están exoneradas por inversiones. Eso es un gasto tributario, que en realidad es, acá se llama gasto tributario porque el estudio que hace Impositiva es un estudio global. En la realidad no es un gasto tributario, sino que es un subsidio a las grandes empresas. Y vemos ahí cómo fue evolucionando en este periodo. El gasto tributario hasta el año 2005 era mínimo. En el 2005 fue de 59 millones de dólares. Y vemos que llega al 2014, que es el último año que hizo Impositiva de gasto tributario, porque es bastante engorroso hacer el estudio este, entonces lo publica con 2 años de atraso. Pero vemos cómo el gasto tributario por IRAE aumentó 10 veces. Pasa de 59 millones a 580 millones. Lo cual es importantísimo y vemos que no está beneficiando a la población y sí está beneficiando a las empresas. O sea que este es una parte que está componiendo déficit fiscal y que por lo tanto compone el endeudamiento, que la población no tiene por qué pagarla porque no se beneficia con esto. Es decir, a modo de ejemplo, UPM está en zona franca, no paga IRAE y no paga patrimonio. Entonces, se entiende que una empresa como UPM, que está exonerada de esos impuestos, le deja algún beneficio al país, porque se exonera de impuestos porque beneficia al país. En realidad, el único beneficio que aporta UPM a la economía nacional son 400 o 500 puestos de trabajo de las personas que están allí, y nada más. O sea que esto queda claro que no es un subsidio en favor de la población, sino que es en favor
de las transnacionales. Así como en la zona franca están exoneradas de IRAE, también están exonerados de patrimonio. Inclusive, los productores rurales estaban exonerados de patrimonio del momento de la crisis, próximo al 2002, en el momento de recesión, se los exoneró allí, y después, cuando la situación mejoró, no se les reintegró al tributar patrimonio. Y MESI es otra exoneración que hace también el gobierno y corresponde al IMESI de la fábrica de cerveza, que son algo así como 4 pesos por litro. Esa exoneración es solamente de fábrica de cerveza. A pesar de estar contra el alcohol, siempre le dan algún beneficio. Y lo que vemos en la última columna es que más o menos se ha mantenido a partir del 2009, como porcentaje del Producto Interno Bruto, se mantuvo el gasto tributario. Allí tenemos la suma del gasto tributario total de los 3 impuestos, IRAE, patrimonio e IMESI, comparado con la recaudación total de impositiva. Vemos que prácticamente a partir del 2008 se mantuvo superior al 8%. Bueno, vamos a volver. ¿Cómo se ha resuelto este tema del déficit fiscal? En la realidad, se ha tratado de resolver, en primer lugar, con mayores ingresos. Esa es la primera forma que cualquier ministro de Economía utiliza, aumentar los impuestos. En el caso particular de Uruguay, con la reforma tributaria del 2007, se generó el impuesto a la renta de las personas físicas. Se generó el impuesto a la renta del capital, como por ejemplo el impuesto a los alquileres, es decir, el impuesto a la venta de inmuebles. Se generaron determinados impuestos. Eso trató de mejorar la situación. Con eso trataron de resolver el déficit fiscal. Pero a lo que vamos es que nosotros veíamos que el gasto tributario andaba alrededor de $1.000 millones anuales, y lo que están recaudando por IRPF personal más el IAS anda alrededor de $1.200 millones. O sea que los trabajadores son los que están subsidiando a las transnacionales. Lo mismo con las otras medidas que se están tomando actualmente y fundamentalmente este año. Aumento de tarifas, no reducción de precios de los combustibles cuando se redujo el petróleo. Es decir, se trata de resolver el tema del déficit fiscal a través de trabajadores y pasivos. Se está hablando de aumentar la edad jubilatoria a los 65 años, se está hablando de realizarle recortes a los cincuentones, pero no se habla del gasto tributario en sí mismo, de eliminarlo, porque un país que está subsidiando a una empresa, un país que le da beneficio económico a una empresa, lo que hace es decirle, bueno, usted va a trabajar aquí 10 años, 15 años, y después la empresa queda para el Estado. Eso es lo que se hace en otras economías que están buscando beneficiar a la población. Se le da así beneficio económico, pero
para que la empresa después pase a manos del Estado. Esto no se está haciendo aquí. Estos beneficios de zona franca son prácticamente eternos y no son solamente beneficios de zona franca, sino que se lo exoneró de IRAE en un momento en que los precios internacionales de los commodities aumentaron. O sea que las ganancias de estas empresas que están en zona franca vieron aumentar sus ingresos y además la exoneración impositiva. O sea que vemos cómo se ha actuado en beneficio de estas empresas y no se han obtenido recursos para la población. Cuando aumentó la producción de soja, la soja llegó a cotizarse a $550 la tonelada, en un aumento notable de precios. O sea que prácticamente una hectárea de soja donde se producían algo así como 3.000 kilos daba una rentabilidad de $1.000 por hectárea, porque el costo de producción era de $500. Bueno, la soja siempre pagó el 1 por 1.000 de su precio. O sea que en una hectárea de soja el pago de impuestos era el 1 por 1.000. Vendían lo que se producía en esa hectárea en $1.500, o sea que DGI cobraba $1.50 por esa hectárea. Ese subsidio no figura aquí en gasto tributario, porque ellos consideran que la soja paga el impuesto IMEVA y nada más. Con ese 1 por 1.000 ya está cubierto, lo cual no es cierto. Acá tenemos lo que decíamos hoy, cómo fue aumentando la tributación de los trabajadores y de los pasivos. Acá tenemos en la primera columna recaudación de IRPF más IAS. O sea que son las dos cosas sumadas. Impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la asistencia de la seguridad social. Ahí están las dos cosas. Vemos como en el año 2005 existía otro impuesto, el impuesto a las retribuciones personales. Y se recaudaba en ese año $201 millones en el 2005. 2006 se pasó a recaudar $247 millones. Y ven que como porcentaje del Producto Interno Bruto, en realidad era bajo, 1,16, 1,25. Pero ya con la reforma tributaria del año 2007, se pasa a recaudar en el año 2008. 2007 no lo puse porque ahí estuvieron el IRP y el IRPF juntos, o sea que medio año cada uno se recaudó, entonces no vale la pena poner. Y ahí comienza a aumentar. 2008, 536, y llegamos al 2016, $1.619 millones. Mucho más que todo el gasto tributario. Pero a lo que vamos es que son los trabajadores y los pasivos los que siguen resolviendo el déficit fiscal. Esa recaudación, además, observen cómo aumenta. En la columna siguiente figura esta recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto, que cuando era el impuesto a las retribuciones personales era 1,16. Después pasó a 1,25 y acá terminamos en 2016 con un 3% del Producto Interno Bruto. Y en forma paralela, en la tercera columna, tenemos recaudación de IRAE más IRIC.
IRAE es el impuesto nuevo, impuesto a la renta de la actividad económica, y el IRIC existía antes y todavía sigue existiendo en parte el impuesto a la renta de industria y comercio. Todavía conviven los dos. Y como vemos, al principio en el 2005, que existía solamente el IRIC, era un 2,36 del Producto Interno Bruto. 2006 un 2,74. Y después, observen que acá hay 2009 un máximo de un 3% y después vuelve a caer y no llega al 3%. Lo que importa de esto es comparar cómo es la recaudación de los trabajadores y de los pasivos con relación al aporte de las empresas. Vemos que al principio el IRPF era 1,16 y el de las empresas 2,36, el doble prácticamente, con relación al Producto Interno Bruto. Y llegamos al 2016, donde terminan pagando más trabajadores y pasivos que las empresas. Eso basado en el principio del que gana más, paga más. Quiere decir que los trabajadores están ganando más que las empresas. Bueno, acá nosotros consideramos las reservas internacionales netas, que son las reservas que tiene el Banco Central. Como vemos al principio, en 2003 las reservas prácticamente eran inexistentes, había poca reserva porque se estaba saliendo de la crisis, prácticamente no había reservas, y empiezan en el 2005 en 157 millones de dólares. Esas son reservas netas, porque ustedes van a ver en algunos lugares donde se dice que las reservas son de 15.000 millones, 16.000 millones. Esos son los activos de reserva. Son 16.000 millones porque son activos, o sea que el Banco Central tiene reservas propias, pero a su vez en el Banco Central están depositados los encajes bancarios, encajes que ponen los bancos. Hay depósitos de empresas nacionales, depósitos del gobierno, Ministerio de Economía, por ejemplo. Todos esos no son reservas propias del Banco Central. Entonces, estas cifras las proporciona el mismo Banco Central y él las llama reservas sin contrapartida. O sea que son reservas que no se la deben a otra institución. Y así entonces tenemos que las reservas pasaron de 157 millones al final, 2016, bueno, crecieron hasta el 2013 a 8.000 millones de dólares y después bajaron porque es lo que habíamos visto, que el gobierno no se endeudó más, la deuda quedó en 33.000 millones, pero usó las reservas. O sea que usó reservas desde los 8.000 millones de dólares a 4.100 millones de dólares. Usó todas esas reservas. Del 2017 ya aumentó las reservas a 7.600 millones de dólares, casi en lo que estaba,